Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la lesión meniscal y la meniscectomía, cuándo es adecuado realizarla. Como objetivos de la presente plática, vamos a resaltar la importancia de la anatomía y la biomecánica del menisco, demostrar evidencia que nos ayude a la buena elección, a la correcta elección de la cirugía e incluir una regla de decisión de cuándo realizar esta cirugía. La cirugía de menisco es uno de los procedimientos más frecuentes y dentro de esto, uno de los más frecuentes es la meniscectomía. Si bien es cierto que se ha disminuido el uso de esta cirugía, sigue siendo una de las más usadas. Es uno de los tratamientos de elección de la lesión meniscal que se ha utilizado por varios años y en promedio anual en Estados Unidos se realizan 700,000 cirugías de menisco, una meniscectomía. El tema aquí es que entre los últimos años ha habido una controversia en relación a la pertinencia de este procedimiento, sobre su uso y abuso de esta cirugía, ya que el aumento de esta cirugía no se traduce a unos buenos resultados. Pero, ¿qué son los meniscos? Bueno, son estructuras fibrocartilaginosas en forma de cuña y en forma de C en el caso del menisco medial y en forma de O en el caso del menisco lateral, que se interponen entre el fémur y la tibia. ¿Y cuál es la importancia de estos meniscos? Bueno, estos incrementan el área de congruencia entre el fémur y la tibia, transmiten las cargas, generando un cambio de las cargas axiales por cargas tensiles, absorben fuerza, estabilizan la articulación, lubrican la articulación y también dan propiocepción. Cuando tenemos nuestra rodilla en extensión, del 45 al 60% de la carga del cuerpo lo transmite los meniscos, pero cuando estamos en flexión, transmiten o reciben el 90% de la carga, y de esto el 70% lo reciben los cuernos posteriores. El menisco medial, como habíamos mencionado, tiene forma de C. Este cubre el 30% del platillo tibial. Tiene una movilidad de aproximadamente 5 milímetros. Este se inserta en la cápsula y en el ligamento colateral medial, en las fibras de su porción profunda de este último, y de su cuerno posterior es mucho más alto. En el caso del menisco lateral, que forma una O que cubre el 50% del platillo tibial, que tiene una movilidad mayor al menisco medial de 10 milímetros. Este está estabilizado en la parte posterior por dos ligamentos, los ligamentos meniscofemorales de Greensbury y Humphrey, y tiene inserciones más cercanas anterior y posterior, a diferencia del menisco medial. Los meniscos están irrigados principalmente por las arterias geniculares superior e inferior, y su principal irrigación es a nivel de los cuernos y a nivel del tercio periférico de estos. Como podemos ver en la imagen izquierda, como el plexo capilar perimeniscal penetra muy bien en la periferia de esta zona que se le llama zona roja roja por la presencia de capilares. Luego tenemos que mide aproximadamente 3 milímetros, que posteriormente esto va disminuyendo los siguientes 5 milímetros, que se llama una zona rosa blanca, que va disminuyendo la penetración de los capilares y llegar hasta la zona, hasta el borde libre, que son los últimos 5 milímetros aproximadamente, esta zona que se llama blanca blanca, que es muy pobre en irrigación. Lesiones a nivel de esta zona son lesiones que muy probablemente no tienen la capacidad de cicatrización. Es importante recordar por qué el menisco biomecánicamente es fundamental. Y se debe a que en la parte principal de la periferia del menisco está caracterizado por tener fibras circunferenciales, lo que le da la característica del borde meniscal, a diferencia de su parte más central, que presenta fibras radiales. Esta característica está relacionada con el estrés del menisco y cómo éste distribuye las fuerzas a través de toda su estructura. Como podemos ver,
En la gráfica superior, cuando hay lesiones longitudinales, no hay una gran alteración del estrés en el menisco, ya que no llega a afectar las fibras circunferenciales, a diferencia de cuando son lesiones radiales, que cuando estas no llegan a afectar las fibras circunferenciales, no hay una gran alteración, pero cuando estas llegan a afectar las fibras circunferenciales, sí que hay un gran aumento del estrés, y que es importante saber esto porque toda esa carga que debería de haber recibido el menisco lo va a recibir directamente el cartílago. Hablando sobre la estabilidad que efectúan estos meniscos, se ha visto que lesiones meniscales o el menisco medial influye en la estabilidad anteroposterior y el menisco lateral influye en la estabilidad rotacional. Bueno, y con todo esto, ¿cómo vamos a decidir a quién sí vamos a realizar una cirugía, a quién no vamos a realizar una cirugía? Y justamente es lo que muchos se preguntan. Entonces, en el 2018 se realizó un consenso en Reino Unido, entonces deciden estudiar todos estos aspectos y ellos definen principalmente 6 ítems, que es la degeneración del menisco, lesiones meniscales, síntomas y clasificaciones, eh, lesión en imagen, clasificación de osteoartrosis y clasificación de la lesión meniscal. Y es importante recordar que hasta el 60% de los casos podemos estar ante pacientes asintomáticos. Pero en el caso de los pacientes con dolor, es muy importante determinar los signos y síntomas, el mecanismo de lesión y el examen físico son partes fundamentales para este tipo de lesiones. Este consenso nos recomienda estos 3 exámenes, que son los más recomendables, ya que en conjunto estos nos van a dar una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones meniscales. Y la resonancia y la radiografía van a ser herramientas fundamentales. Y este grupo de trabajo definió a 3 grupos según sus síntomas y signos, en los cuales están fuertemente relacionados con lesiones meniscales, que son aquellos en los que presentan bloqueos, los que están probablemente relacionados a lesiones meniscales, que son pacientes que presentan exámenes meniscales positivos, dolor en interlínea, dolor al subir o bajar escaleras, y un grupo que no está relacionado a lesiones meniscales, que estos son los que presentan rigidez o dolor al inicio de la actividad, o datos de lesión, perdón, datos de osteoartrosis. Y bueno, a todos los pacientes que lleguen con lesión de menisco se les debe de realizar radiografía, pues, no necesariamente, solo aquellos en los que tengamos una sospecha de osteoartrosis o que su mecanismo de lesión sea de alta energía y queramos valorar la presencia o no de una fractura. En caso de que no sospechemos de una osteoartrosis, debemos solicitar una resonancia magnética para valorar lesión meniscal. Y en cuanto a las lesiones meniscales, este consenso definieron lesiones objetivo, aquellas lesiones en las que son por lo general tratados de manera quirúrgica, que son las lesiones en asa de Valde, las lesiones oblicuas o en pico del oro y las lesiones en flap. Y las lesiones posiblemente susceptibles de un tratamiento quirúrgico son las lesiones radiales, las lesiones horizontales y longitudinales verticales. Entonces este grupo lo que hizo fue tomar todos los parámetros de lo que hemos hablado y definir quién tiene una lesión meniscal y quién sí tiene una lesión meniscal. Y posterior a esto pone 5 escenarios posibles. En el escenario 1 nos pone una rodilla bloqueada, una rodilla que no cede a tratamiento conservador, entonces tendremos que valorar el realizar una cirugía artroscópica urgente. En el segundo caso nos pone una lesión aguda más una lesión meniscal, ya sea una lesión objetivo o probablemente objetivo. Si esta lesión es susceptible de reparar, probablemente vamos a hacer una reparación y preservar el menisco. En el punto 3 nos mencionan un paciente con lesión objetivo por medio de resonancia con signos y síntomas positivos para lesión meniscal, o sea, lesión en asa de Valde, oblicuas, en pico del oro o en flap. Este grupo nos menciona que hay que definir el tiempo. Cuando son mayor a 3 meses se debe considerar una meniscectomía parcial no urgente,
pero cuando es menor a 3 meses, hay que darle chance de recibir un tratamiento conservador. En el caso 4 de una lesión probable con signos y síntomas, que sean lesiones no desplazadas o que se puedan manejar con tratamiento no quirúrgico, hay que tomar como primera línea el tratamiento conservador y posteriormente hacer una reevaluación y ver si va a requerir o no un tratamiento quirúrgico. Y en el punto 5, en el caso de una paciente con osteoartrosis avanzada más lesión meniscal, va directamente el tratamiento conservador, ya que el quirúrgico no es recomendable en estos pacientes. Y con todo esto, ¿qué es lo que busca este grupo, este consenso? Lo que busca es proteger al paciente de una cirugía innecesaria, promover una menisectomía parcial cuando su beneficio es adecuado y que la menisectomía parcial no debe ser realizada en pacientes con osteoartrosis como tratamiento de primera línea y que siempre hay que optar por un tratamiento conservador por lo menos 3 meses y ya posterior a esto valorar el beneficio o no de una menisectomía parcial. Ahora, ya decidimos hacer una artroscopía. Ahora, ¿quién está indicado de hacer una menisectomía y quién no? Y esto puede ser valorado de manera muy subjetiva. Sin embargo, necesitamos de valoraciones subjetivas para poder tomar la mejor decisión. Y esto es lo que este estudio busca. Es un estudio donde valoraron a 30 casos de menisectomía y 30 casos de reparación, donde obtuvieron 5 variables. Estas 5 variables que les ayudó a hacer un score. Y este score toma estas características que es la edad, la cronicidad, las radiografías y según sus datos de osteoartrosis, según la clasificación de Kellgren-Lawrence, la zona lesionada del menisco, ya sea la zona roja-roja, roja-blanca o blanca-blanca, y el tipo de patrón de lesión que presenta este menisco. A cada uno de estos se le asignó un valor y dependiendo de la suma de estos va a ser si es candidato o no para una reparación o menisectomía. Si nuestro resultado es menor a 6, pues nuestro candidato es más favorable a una reparación. Pero si tiene un puntaje mayor a 7, entonces nuestro paciente tiene mayor beneficio con una menisectomía. Y este estudio es muy interesante por sus resultados que presentan, ya que tiene una buena calidad de estudio y es bueno para lo que estamos nosotros buscando, ver la sensibilidad y la especificidad en el caso de quién requiere o no una reparación o una menisectomía y tomar la mejor decisión. Lamentablemente este score pierde su sensibilidad y especificidad y su calidad cuando estamos hablando de menisco lateral. Sin embargo, es muy válido utilizarlo para lesiones de menisco medial. Como conclusión, el menisco definitivamente es una estructura importante en la biomecánica de la rodilla y es por eso que las tendencias van a tratar en lo posible el evitar resecar esta estructura. Hay que definir bien el tipo de lesión de menisco a tratar. Existe 4 grupos grandes, las que son las lesiones traumáticas, las lesiones degenerativas, las lesiones de raíz y el menisco discoide. Y cada uno de estos tiene su tratamiento diferente y específico, y hay que saber diferenciar bien entre estas. Es importante estratificar al paciente para una menisectomía parcial para poder dar una óptima indicación al paciente. Y desde mi punto de vista, el uso de SCORE nos va a aumentar la probabilidad de tomar una decisión adecuada, una decisión objetiva que va en pro del paciente y de su beneficio. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, déjenoslo aquí en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.